Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos que nos acompañan en esta hora. Les saludamos de una manera muy especial y le damos la bienvenida a este nuevo capítulo de su podcast Enganchados, Cristianismo y Actualidad. El día de hoy les habla su servidor, el hermano Alexander Castillo, y me encuentro en la grata compañía de nuestra hermana Dani Bernal para tratar un tema muy importante y es si debemos preocuparnos por el futuro. Así que mi hermana Dani, bienvenida al podcast Enganchados. Usted ya es de la casa. Le invito para que saluden esta hora a todas las personas que nos están sintonizando. Dios le bendiga, hermano Alex. Un saludo especial a todos los que nos acompañan, ¿sí? En este nuevo episodio. Y qué bueno poder reflexionar a la luz de la palabra de Dios también sobre este tema que a todos nos concierne. Así es. Antes de entrar en materia, los invitamos para que compartan esa transmisión y nos ayuden, nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como ebook La Emilia Palmira y en YouTube como ebook La Emilia de Com. Los invitamos para que compartan todo este contenido y nos ayuden cada vez más a llegar a más y más almas. Así que bueno, entremos en materia. Hoy vamos a hablar acerca de la preocupación. Yo quiero aprovechar que en este momento está nuestra hermana Dani, ella es psicóloga de profesión y quiero, mi hermana Dani, que hablemos en este momento sobre si está mal que una persona se preocupe, porque en cualquier momento de la vida todos, absolutamente todos, hemos tenido alguna preocupación, bien sea por nuestra familia, por el dinero, por nuestros proyectos, por la vida misma, o si existe algún tipo de preocupación que sí sea sana. Claro que sí. Escuchamos en muchas ocasiones por aquello que hay personas que se preocupan en exceso, que está la recomendación de no se preocupen. Pero es algo que es muy normal en todos los seres humanos, ¿sí? Todos los seres humanos nos preocupamos, porque es un mecanismo de defensa que tenemos en el cual nosotros pues nos podemos anticipar a lo que sucede. Si es como una planificación, es poder decir, es que vinieron, me contaron algo y eso pues me generó una preocupación, porque yo digo, podría haber un peligro, podría entonces suceder algo que hay que evitar, ¿sí? Entonces, esa es la preocupación. Por ejemplo, nosotros los cristianos, si de pronto nos damos cuenta de alguna situación, ¿cierto? De otro de nuestros hermanos allí en la congregación, uno dice, quedé preocupada, no, entonces voy a orar, ¿verdad? Y eso es algo cotidianamente que nosotros hacemos. ¿Dónde estaría mal? Cuando hay personas que se les genera esa preocupación y no actúan, no planifican, bueno, ¿qué hay que hacer para solucionar esto? Sino que se quedan pensando, y entonces llega la noche y siguen pensando, y eso ya es una preocupación excesiva que allí pues ya habría dificultad. Así es, me parece muy importante esa aclaración porque Ujú. nosotros sí tenemos el permitido o es inevitable que nos preocupemos por alguna situación, pero la clave está en no dejar que esa preocupación gobierne nuestros Ujú. pensamientos, nuestras emociones y mucho menos que nos bloquee a tomar decisiones, a avanzar, sino que debamos actuar frente a la preocupación. Seguidamente, pues es muy importante también hablar del tema del futuro, porque nosotros no tenemos el control sobre él, es incierto para nosotros el Ujú. futuro, ¿no? Es normal que sintamos temor por el mañana. Claro, dentro de las preocupaciones que son muy frecuentes, pues está el futuro. ¿Por qué? Porque el futuro es incierto. O sea, ¿quién conoce qué va a pasar mañana? No, solamente Dios. Entonces, cuando nosotros, que los seres humanos que queremos como que todo el tiempo tener control de las cosas, Ujú. nos damos cuenta que hay una situación sobre la cual no tenemos ese control absoluto, pues nos preocupamos, ¿sí? Y muchas personas pueden llegar entonces ya a tener unos pensamientos negativos, pesimistas, de fatalidad, que algo malo puede suceder. Todo eso pues va a llevar a esa preocupación, ¿sí? Se genera esa inquietud porque qué van a hacer el día de mañana.
Eso es algo muy interesante porque nosotros no tenemos el control sobre Ujú. el futuro. Entonces, lo que usted decía, ni siquiera sabemos qué va a pasar ahora que salgamos de aquí, este Bastante. lugar, ¿no? Es muy incierto lo que vaya a suceder y hay cosas que nosotros no debemos controlar, pero aún así insistimos en pensar y sobrepensar en Ujú. esas situaciones. Y es allí donde pues encontramos la palabra de Dios que siempre tiene la solución para todos nuestros problemas y entonces nos abre un panorama muy, muy distinto Ujú. donde, por ejemplo, si nos basamos en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, donde el Señor nos invita a que no nos afanemos por el día de mañana, hablando del Ujú. futuro. Estas palabras son de Jesús, ¿no? Allí podríamos estar pensando o malinterpretando que Jesús nos está diciendo que no planeemos. Entonces, ¿está hablando de eso, de no planear, o nos está hablando de un afán o una preocupación diferente? Claro, allí es importante y es, quizás no todo el mundo conozca ese pasaje, en el pasaje del Sermón del Monte, está en el capítulo 6 del verso 25 al 34, y lo quiero leer. Dice, por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en granero, y el Padre Celestial les alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, y aún así ni el mismo Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste hacia la hierba, que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen, ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les serán añadidas. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada uno con su propio mal. ¿Sí? Amén. Así que allí realmente lo que pasa es que Dios está hablando de que en relación con la búsqueda de el agradar a Dios, ¿cierto? Con la búsqueda del reino de los cielos, pues todas esas preocupaciones aquí terrenales son menores, ¿sí? Es saber de que si nosotros hacemos bien lo que tenemos que hacer, que es la planificación de nuestra vida, es cierto, poder entonces trabajar en el momento adecuado, pues todo esto va a venir como consecuencia y Dios sabe de qué tenemos nosotros necesidad y no nos va a hacer pasar pues por esas Amén. necesidades, ¿verdad? Porque le hemos entregado nuestra vida a Dios. Así que sí que es importante saber entonces que hay cosas de las cuales nosotros no tenemos control. ¿Quién sí tiene el control de todo? Dios. ¿Cierto? Nuestro Dios. Si estamos en las manos de Dios, pues estamos tranquilos, estamos seguros. Eso no va a ser una preocupación. Ya, ¿por qué tenemos nosotros que estar atentos y ocuparnos de buscar el reino de Dios? ¿Cierto? Sí, me gusta mucho este pasaje porque el Señor usa unas comparaciones muy fáciles de entender, ¿no? Ujú. Entonces Él nos dice, pues, miren las aves, ellas no trabajan Ujú. y el Señor, pues, les da su sustento, o los lirios del campo, los cuales se vistieron aún mejor Mejor. que Salomón, y sabemos, pues, que el reinado de Salomón fue un reinado muy próspero, Ujú. pero ni aun él, con todo lo que tenía, pudo llegar a verse como uno de estas flores que Dios las hizo. Y es que el Señor no niega que nosotros tengamos necesidades, sí las tenemos, pero ¿cuál es la invitación
que el Señor nos hace a que confiemos en Él. Me gusta mucho este pasaje que tengo aquí en Mateo 11:29, donde el Señor nos dice que llevemos su yugo porque ese es ligero. Entonces nos invita también a hacer como un cambio de perspectiva y más bien no preocuparse por lo que no está en mis manos, sino que eso lo dejo en las manos de Dios y llevo el yugo del Señor. Y el Señor en Mateo dice, más bien, busquen el reino de Dios y lo demás será añadido. Ujú. Entonces, me parece también muy importante esa parte porque si sabemos y tenemos claro que el futuro no está en nuestras manos, que no tenemos el control, que es incierto para nosotros, pero también tenemos claro que sí es muy cierto para Dios, pues la invitación es para que nos hagamos cercanos a Dios, para que nos hagamos amigos de Dios y ya Él va a tener cuidado de nosotros, como lo dice también en la carta de Pedro, que dejemos nuestra ansiedad sobre el Señor, que Él tiene el cuidado de nosotros. Pero ahí usted tocó un tema muy importante y es la planificación, porque ese ya es otro extremo, ¿no? Entonces están las personas que, de acuerdo a su situación, se dejan llevar por la angustia, por el afán, por la ansiedad inclusive, pero están los que definitivamente no se preocupan por nada. Cuando estábamos estudiando para este tema, me acordé de un dicho muy popular, esto es de manera secular obviamente, que dice es que esa persona Dios lo lleve y Dios lo traiga, ¿no? Muchos hemos escuchado y habla de ese tipo de personas que simplemente dejan que las cosas pasen y no actúan, no planifican, sino que vamos a ver qué pasa ya. Como que piensan en algo de que ya va a suceder sí o sí. Pero esto es bíblico, mi hermana Dani, de que no planifiquemos. No, y sobre todo, bueno, también voy a iniciar dando como mi observación desde la parte psicológica, porque tienen como el mismo origen las personas que se preocupan mucho como las personas que no se preocupan por nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que se preocupa mucho, decía, muchas veces es porque tiene ese pensamiento de que algo malo puede pasar. Y por eso está ese temor, por eso está esa ansiedad. Pero nosotros también sintiendo ese temor, ¿sí? Y teniendo ese pensamiento fatalista de que seguro esto todo va a terminar mal, pues si va a terminar mal, ¿yo para qué me preocupo? ¿Sí? Entonces terminan como ya resignándose a que el futuro ya está escrito, de que tienen una visión predeterminante de las cosas, en el cual consideran como que ya todo está, ¿sí? Solamente nosotros somos como esos muñequitos, ¿sí? Que van allí como siguiendo una ruta, pero seguramente Dios ya decidió todas las cosas. Y no, lo que nosotros vemos realmente, la postura bíblica es que desde el inicio de la humanidad, Dios creó al hombre, Adán y Eva, los llenó de bendiciones, pero les dio la capacidad de decidir. Y eso es lo que tenemos nosotros los seres humanos, esa capacidad de forjar nuestro futuro. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones. Decidimos si nos vamos por aquí o por acá, ¿sí? Si nos vestimos de esta manera o de otra. Y sabemos entonces que cada decisión tiene una consecuencia, ¿sí? Cuando Dios dejó a Adán y Eva allí en el paraíso, les dijo todo lo que ellos podían disfrutar, pero también les hizo unas advertencias y les dijo, bueno, hay también unas reglas acá. Si esto se incumple, pues bueno, van a perder esas bendiciones que tienen. El ser humano escogió irse por la desobediencia, ¿sí? Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Así que nuestro futuro, de alguna manera, pues lo podemos planificar, ¿sí? Si nosotros hacemos algo en este presente, vamos a tener la consecuencia que va a ser ese futuro, ¿sí? Entonces, eso es importante saber. Además, hay un versículo en Proverbios 21:5 que dice, si piensas lo que haces, tendrás abundancia. Si te apresuras, acabarás en la pobreza. Es decir, si planificamos, si nos sentamos a tomar responsablemente esas decisiones, pues vamos entonces a tener abundancia, vamos a alcanzar el éxito en lo que nosotros emprendemos.
Pero si lo hacemos apresuradamente, sin decir, eso lo que va a pasar, y entonces no tengo cuidado de mis decisiones, voy a acabar en la pobreza. Sí. Amén, así es. Me parece bonito que este versículo esté en el libro de Proverbios, recordando que el libro de Proverbios inicia en su Ujú. capítulo 1 diciendo que los proverbios son para instrucción de la vida y para adquirir inteligencia. Así que la Biblia no nos habla de algo fatalista, ¿no? De que ya existe una predestinación que definitivamente la misma Biblia habla de que no es así, de que nosotros tenemos un libre albedrío, que el Señor nos permite a nosotros, sea ejemplos de tomar decisiones, y eso está también dentro de la planificación de la vida. Ujú. Así como, digamos, en Proverbios habla de planificación, en Filipenses, por ejemplo, habla de que no debemos afanarnos, sino más bien presentar nuestras peticiones delante de Dios con gratitud. Entonces, eso es una decisión que nosotros podemos tomar. O me afano o sigo la palabra de la enseñanza del Señor, donde dice que, pues, que mejor lo busque a Él. Hay un capítulo un versículo en Lucas 14, 28, que habla acerca de la planificación y se usa mucho también para el tema de la economía, Sí. ¿no? Entonces, quisiera tomarlo aquí brevemente. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Esto Ujú. es netamente planeación, así que la Biblia no nos dice esperemos a ver qué sucede, sino de que tengamos un pensamiento que nos va a llevar a construir un futuro, unas metas, pero lo importante es tenerlo en las manos del Señor, en la voluntad del Señor. Y me gusta que más adelante dice en el versículo 31 que el rey al marchar a la guerra contra otro, aquí ya no habla de economía, dice, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Ujú. Y si no puede, cuando el otro esté todavía lejos, le envía una embajada, así dice en mi Biblia, en la versión que tengo, y le pide condiciones de paz. Entonces, aquí nos está mostrando claramente un ejemplo Ujú. de que si yo planifico, puedo tomar decisiones, ¿no? No, y es que también en Proverbios vamos a encontrar el versículo que nos habla acerca de que nos colocan como ejemplo la hormiga. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, sigue sus caminos y se salva. ¿Por qué? Porque la hormiga es un animal que planifica, que él se adelanta de pronto a esa adversidad que puede haber. Sabe que en el tiempo de lluvia ella no puede salir. Entonces lo que hacen es que ellos hacen un trabajo anterior para tener depósitos de comida y poder entonces suplir esas necesidades que se van a presentar más adelante. Entonces, la Biblia nos va a hablar acerca de la necesidad de trabajar, de hacer, ¿sí? No desde sentarnos con los brazos cruzados a esperar a ver qué pasa, porque a Dios le gusta es la persona diligente, ¿cierto? Sí. Sin embargo, vamos a encontrar muchísimos, muchísimos versículos que nos van a hablar acerca de que no nos preocupemos, no nos afanemos, pero es porque el mismo Dios que nos creó Ujú. sabe cómo funcionamos, ¿sí? Sabe que tendemos a La preocuparnos, preocupación. que tendemos a generar esa ansiedad. Entonces, pues la palabra de Dios está allí para ayudarnos. Amén, así es. Bueno, hay muchas personas que igual tenemos claro de que debemos confiar en el Señor y lo aceptamos. Pero lo que usted decía, el Señor sabe cómo funcionamos. ¿Cómo podemos entonces darle frente a esas preocupaciones intensas cuando en el día estamos confiando, pero suele suceder en los minutos previos al sueño, a dormir, donde se vienen todos sus pensamientos a la cabeza y sobrepensamos y no logramos conciliar el sueño? Suele pasar cuando estamos solos. Entonces, ¿cómo podemos, mi hermana Dani, psicológicamente y bíblicamente, pues, luchar contra esas situaciones? Claro, en las noches es un momento en el que sucede mucho esto porque como que nos acostamos, tratamos de relajarnos y como que la mente entonces queda en cierto descanso, vienen todos los pensamientos de todo lo que estaba generando esa preocupación. Si nosotros no
le damos respuesta a esos pensamientos inmediatamente, pues eso se vuelve una sobrepensadera, ¿cierto? Que es lo que llamamos nosotros rumiación, y es darle y darle vueltas a un mismo pensamiento, y pues nos quita el sueño. ¿A quién no ha perdido el sueño en algún momento, ¿cierto? Por alguna situación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, confiar, ¿cierto? En que Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Sí? Eso es fundamental, que esté allí de primero, porque es eso lo que va a permitirnos a nosotros descansar, ¿sí? Saber de que hay cosas que nos generan esa preocupación, pero que Dios está siempre con nosotros, y que todas las cosas siempre a los que amamos a Dios nos ayudan a bien. Pero además de eso hay cosas que no es solamente que yo digo, ya confío en Dios, no, yo como humano tengo que hacer algo, ¿sí? Entonces tengo que revisar, bueno, esa situación que me preocupa, ¿tiene alguna solución? ¿Hay algo para hacer frente a ello? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? O sea, si esto depende de mí, pues entonces yo tengo que hacer algo. ¿Sí? Si lo que me preocupa es entonces desde la parte espiritual, en alguna situación, pues entonces me coloco a orar, ¿cierto? Pero no es me quedo preocupado, sino que entonces uso ese tiempo para presentar esa situación a Dios y Él se la entrega. El otro tema es, yo digo, bueno, eso lo que requiere es que yo de pronto tome una decisión. Bueno, ¿cuál es la decisión que voy a tomar? Entonces yo hago como un plan, unos pasos concretos de qué es lo que tengo que hacer para solucionar eso. Tengo que hablar con alguien, ¿sí? Tengo que de pronto buscar ayuda. Algo tengo que hacer. Entonces eso es lo que yo tengo que revisar. Si depende de mí, ¿cómo depende? ¿Sí? ¿Qué es lo que puedo hacer para solucionar eso? Pero también hay cosas y que me voy a dar cuenta y digo, definitivamente eso no depende de mí, ¿sí? Eso lo dejo solamente en las manos de Dios, ¿sí? Y ahí es entonces yo tengo que descansar, ¿sí? En las manos de Dios. Hay otras que yo digo, hasta aquí llego, esto depende de mí, el resto ya no depende, ¿sí? Porque, por ejemplo, una evaluación, yo estudio, eso es lo que depende de mí, estudiar, prepararme, pero del resultado no depende siempre de mí. Pues, ¿Sí? Entonces, está a confiar, ¿cierto? En que hago las cosas de la mejor manera, y ya lo demás, pues bueno, lo dejo a esas otras variables que pueden suceder. Y es que yo no tengo que tener el control de todo, ¿sí? Es saber que yo hago lo que es posible desde mí, ¿sí? amén. Y además de eso, entonces también, como le decía, poder siempre mantener esa confianza, ¿sí? Que lo que yo hago siempre esté encaminado en la voluntad de Dios, en presentarle a Dios esos propósitos, porque esos planes, para que se puedan llevar a cabo, pues está con mi labor, pero también con que Dios intervenga allí y direccione todo. Qué bendición esos consejos, la verdad, porque se toca un punto pues muy importante, y es que aprendamos a separar esas situaciones en lo que yo puedo hacer y además actuar frente a eso, no simplemente pensarlo y esperar a que pase, sino también enfrentar la situación, y lo que definitivamente no puedo hacer, pues obviamente ambas cosas tienen que estar en la voluntad del Señor para que haya un éxito, ¿no? Porque el Señor además nos dice en su palabra que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que siempre tengamos en cuenta su santa voluntad. Y muchas veces no hacer esta separación entre lo que está en mi control y lo que yo no puedo controlar nos lleva a sobrepensar, y además a preocuparnos y a sufrir situaciones que ni siquiera han sucedido. Y ahí es donde vienen las enfermedades mentales, inclusive físicas también, y pues es muy importante que aprendamos hoy que aunque para nosotros el futuro es incierto, para Dios no es incierto. La Biblia nos habla de su omnipotencia y su presencia, donde Él, siendo Dios todopoderoso, conoce el futuro. Nosotros no lo conocemos, pero Él sí, y además Él tiene pensamientos de bien para nosotros, dice la palabra del Señor. Así que no está del todo decir que el futuro está fuera de control, sino que el control lo tiene el Señor, y ahí es donde vuelvo y reitero la invitación a que nos acerquemos a Dios.
Y hay algo más especial, hermano Alex, que cuando se tiene esa relación con Dios, si es íntima, si es bien cercana, incluso Dios puede dar a conocer ciertas cosas que van a pasar. ¿Sí? Amén, sí, Porque eso lo vemos en el ejemplo de Abraham, que era amigo de Dios y que Dios le hablaba y le contaba lo que quería hacer, ¿sí? Y en nuestros casos, pues nosotros podemos tener también el conocimiento de ciertas cosas, que Dios nos muestre qué puede pasar, ¿sí? Cómo prepararnos ante ciertas situaciones, porque estamos del lado del que sí conoce el futuro, ¿sí? amén. Y también otro ejemplo de eso, ahorita que estábamos hablando, me acordaba de José. José Ujú. estando en Egipto, el Señor le reveló de 7 años de prosperidad y de 7 años de donde iba a haber escasez. ¿Y qué hizo José frente a eso? Actuó. Ujú. Actuó así como la hormiguita para tener provisión en los 7 años de escasez. Así que mis hermanos, amigos, la verdad es que es muy bonito tocar estos temas porque a veces sentimos que estamos solos, ¿no? Cuando se trata del estrés, de la ansiedad. Y pues realmente no estamos solos, el futuro le pertenece al Señor. La invitación es a que confiemos plenamente en Él, que no está mal la preocupación porque hace parte de nuestra Ujú. esencia, de nuestra vida humana, pero lo que sí está mal es pasar más allá, dejar que eso nos gobierne y no dejar todas las situaciones en las manos del Señor. Así que no está mal preocuparse, lo que está mal es No dar el eh, siguiente paso. exacto, no dar el siguiente paso y no dejar que el Señor obre en nuestras vidas. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Así que esperamos que este capítulo haya sido de grande bendición para ustedes, que nos ayuden realmente a compartir, porque estos son temas que edifican mucho la vida, no solamente del cristiano, sino de aquellos que tienen la fe y la confianza puesta en el Señor, que saben que existe un Dios que tiene el control sobre todo, pero que no conocen realmente todas las promesas que el Señor nos ha dado para los que le amamos, como dice en Romanos 8:28. Así que no siendo más, mi hermana Dani, le agradezco mucho por acompañarnos en esta noche. Que sea, pues, usted siempre va a ser bienvenida, además hace parte del equipo, y pues le dejo su parte para que se decida también de nuestros oyentes. Amén, así es. Como siempre, hacer la invitación a todas las personas para que se acerquen a Dios. Y vivir una vida conforme a la voluntad de Dios es una bendición porque tenemos a Dios como nuestro amigo y es el que nos ayuda en todos los momentos difíciles de la vida. Para que podamos poner en sus manos todas esas preocupaciones, esas ansiedades y vamos así tener una vida llena de bendición. Amén. Les agradecemos también por estar acompañándonos en este capítulo de Enganchados, Cristianismo y Actualidad. No se olviden de compartirlo y también agradecemos a los hermanos que nos ayudan en la edición, a nuestro director, el hermano Enoch Bernal y al hermano Juan David que nos está acompañando en este momento. El Señor Jesucristo les bendiga.